a pedirle a Miguel y a usted si tiene a bien abrir las escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y voy a pedirle al hermano leer el versículo 1 hasta el 12. Y la enseñanza de hoy es sobre, como bien lo ha dicho el pastor, se termina. O sea que esta enseñanza no se va a predicar o no va a continuar dentro de 8 días, sino que es otra enseñanza diferente. Así que vamos rápidamente a Lucas 12, 1 al 12. En esto, contando de familiar en la multitud, tanto que unos a otros se apoyaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrir, ni oculto que no haya de saber. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las aldeas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. No se venden 5 pajaritos por los cuartos, con todo, y uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos juntados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga, entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Muchas gracias, hermano. Mantenga el texto porque es lo que nos sirve como guía, como la seguridad y la tranquilidad de que lo que estamos diciendo está en el texto. Algunos de ustedes les gusta tomar nota, pero quiero que hablemos hoy en el sentido del texto acerca de la hipocresía. Jesús habla acerca de la hipocresía. Este texto de Lucas 12, ¿sí estás oyendo, Jaime? Bueno, este texto de Lucas 12 no está señalando a los discípulos de hipócritas. Y eso sería una mala presentación del texto, sino que le está diciendo a los discípulos que se cuiden ¿de qué? De la hipocresía. En estos días, alguien que no alcanzó a venir a la reunión de hace 8 días, hizo referencia a que había predicado el jueves. Normalmente yo no tengo la costumbre de a la gente que no viene, Jaime, explicarle que predique el jueves, porque yo tuve esa costumbre al principio del ministerio y creo que logré superar eso. Era que la gente no iba al culto y me llamaban: pastor, si usted puede venir esta semana a la casa. Claro, con mucho gusto. Y se sentaban y me decían: bueno, como no puede ir al culto, usted me dice de qué predicó. Y lo hacía ahí. Pero yo no hago eso, realmente. Más sin embargo, lo que yo sí le dije a la persona es hablamos sobre el afán. Pero no era que Jesús estaba diciendo a los discípulos que estaban afanados,
sino que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que se cuiden de no afanarse, porque los que se afanan son los que no son cristianos. Y punto. Ahí le resumí a Jaime en par minutos el tiempo. Entonces, no es que Jesús está diciendo a los discípulos que hipócritas. Para mí eso es una ofensa. Pues si yo como le voy a decir a un creyente hipócrita, Jaime, si para uno poder decirle a una persona que es hipócrita, tiene que tener una capacidad que no tiene sino Dios. Y es que para yo saber si alguien es hipócrita, tengo que conocerle el corazón. Y ahí quedé enganchado porque yo no conozco el corazón. Entonces, a veces esas frases son deslenguadas y se usan mucho en los púlpitos, acusando a los creyentes. No, más bien lo que él está diciendo es, cuídense de la hipocresía de ¿quiénes? De los fariseos, Bien, entonces hecha esta aclaración, 12:1 al 12, ¿sí? Nos va a permitir tener una comprensión de acuerdo al contexto. O sea, la manera como yo puedo entender el texto de Lucas 12:1 al 12 ha de ser a través de verlo en ver el contexto. Y lo otro es que este texto tiene una particularidad. Si usted encuentra esta misma lectura de Lucas 12:1 a lo que he leído en Mateo, por decir algo. Mas, sin embargo, Mateo lo da. Estamos en Lucas 12. Como ustedes pueden observar en Lucas 12, los traductores de la versión Reina Valera lo han agrupado en 3 partes. En Mateo es derecho. Derecho quiere decir es lo que se llama prosa, es decir, es como una carta derechita, pero aquí le han hecho 3 divisiones. ¿Cuáles son las 3 divisiones? Si los tiene la Reina Valera. Lucas 12:1 al 3. ¿Cierto? Lucas 12:4 al 7. El segundo grupo. Y Lucas 12 del 8 al 12. El que me confesare delante de los hombres. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Entonces, aprovechando esa ayuda, he dividido el texto en 3 partes. Del 1 al 3, del 4 al 7 y del 8 al 12. Y la audiencia, o sea, a quienes Jesús, el Mesías, le está hablando es a quienes, a la multitud. Si lee el versículo 1, Miguel, por favor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, sinceramente, por lado de la levadura de los fariseos que recogen. Entonces, ¿cuál era la audiencia? La multitud. Y dentro de la multitud habían, si uno lee pues un poco más atrás, el capítulo 11, están los líderes del judaísmo y hablamos de los fariseos, por supuesto otros líderes. Pero el texto dice en el versículo 1 que él comenzó a hablar y hermana estaba escuchando ¿quiénes? Las multitudes, entre las multitudes estaban ¿quiénes? Los fariseos. Pero él se dirigió primeramente ¿a quién? A los discípulos. Otra vez se repite la enseñanza, es que digamos que hay una audiencia no cristiana y entonces él va a ser oído por la audiencia no cristiana,
pero le dirige principalmente las palabras ¿a quién? A los discípulos. Y indirectamente lo que le está diciendo a los discípulos es guárdense de no ser como los que están dentro de la multitud, que son entre ellos los que, los fariseos. Entonces tenemos ya la audiencia y él no está señalando, porque sería de muy mal gusto que aquí están los discípulos, allí están las personas no cristianas, y yo hablando de los discípulos que son unos ¿qué? Hipócritas. Eso es ser ofendido por su propio líder. No, él les dijo a ellos, ustedes se van a guardar, ¿qué dice el versículo 12? ¿Guardados de qué al final? De la levadura de los fariseos, y dice que es la hipocresía. Entonces, preguntamos, ¿qué es la hipocresía? Y la hipocresía es lo más difícil, porque el único que puede saber quién tiene hipocresía o actúa con hipocresía es Jesús. Que el Señor nos ayude a nunca decirle a alguien que está actuando con hipocresía, porque cuando está actuando con hipocresía, estoy diciendo, conozco su corazón y usted está actuando con hipocresía. Por ejemplo, usted está orando, pero lo está haciendo ¿con qué? Usted está cantando, pero lo está haciendo ¿con qué? Usted vino temprano a la casa, pero usted vino temprano ¿por qué? ¿Cierto? Etcétera. Usted le dio un regalito a fulano de tal, ¿por qué? Como si conociera el corazón. Entonces Jesús, de entrada, no está señalando a ningún cristiano ¿cómo se dice? Y esa palabra me está dando dificultad. Sí, no es que he dicho varias veces hipocresía, pues hipócrita, sí. Y él lo que está diciendo es, cuídense de que siendo discípulos, cuídense de no dejarse llevar, ¿por qué? Por la hipocresía. Guardaos, es lo que dice. Ahí me tiene el versículo, dice hipocresía, ¿cómo dice ahí? El versículo 2. 1. El versículo 1 dice, entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que una a otra se atropellaban, y Jesús comenzó a hablar, dividiéndose primero a sus discípulos. Fíjense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Bueno, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Pero si nosotros fuéramos a definir hipocresía, no dentro del diccionario Larousse o un diccionario español, sino una definición dentro del contexto del texto, diríamos que es hacer algo con una falsa motivación. Pero ¿cuándo uno va a saber que alguien hace algo con una falsa motivación? Entonces, es guardarnos de quienes, debido a su hipocresía, ellos hacen incluso el bien, pero lo hacen con una intención ¿qué? Malvada. Caín le dijo a su hermano, vámonos para... Y podríamos decir algo de nosotros, vámonos a ver, vámonos para que veas cómo tengo las plantaciones, ¿cierto? Para que veas cómo tengo la finca. Quiero que estés un tiempo. A veces te veo como muy solo. Pudo haber sido eso, pero él tenía un corazón ¿qué? Malvado. Entonces, es hacer una definición de hipocresía es aún haciendo algo que se ve como bueno, pero ¿con qué? Con malas intenciones. Con malas intenciones. Si usted me dirá, deme un ejemplo de hipocresía, no lo voy a hacer por el tiempo, pero mire en Lucas 11, que hace parte del contexto, desde el versículo 37 hasta el 54, hay continuamente ejemplos
que Jesús da acerca de qué, de la definición que él viene hablando de quién, de la hipocresía. Entonces, el versículo del capítulo 12:1 no es que aparece como fuera de lo que se está hablando. Él no está diciendo la hipocresía como algo que salió de la nada, sino porque acaba de Jesús de qué, de hablar de qué, de la hipocresía de quiénes, de los fariseos que pertenecen a la religión del judaísmo. Voy a dar solo una ilustración, pero no lo lea ahora por el tiempo. Pero hay ilustraciones que Jesús da, por ejemplo, en el versículo 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, ¿qué? Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entonces, por fuera se ven ¿qué? Se ve limpio, por fuera, pero por dentro está lleno de mugre, podríamos decir así, lleno de mugre. Entonces la ilustración es un plato limpio por fuera o un vaso limpio por fuera, y hipocresía como una ilustración sería que por dentro está ¿qué? Está sucio. Normalmente en la ilustración que él hace, los vasos de entonces no puedes tener en cuenta así porque tiene mucha transparencia, sino que se refiere como a vasijas donde realmente usted los ve limpio, pero usted no alcanza a percibir cómo está por dentro. Entonces, aquí en Lucas 11:37 al 54 vas a encontrar constantes ejemplos de personas que, dice él, viven en hipocresía porque su parte externa se ve piadosa, pero por dentro están llenos de ¿qué? De maldad. Luego, recuerde que el que está hablando así es ¿quién? Es Jesús. Es Jesús. Y uno puede decirle a una persona, mira cómo estás de bien por fuera, mira cómo estás tal cual, pero vos sos esto y aquello. Entonces, estamos hablando nosotros aquí, y usted está tomando nota de la primera parte. Si quiere tomar un título, eso ya es personal, puede colocar el suyo, es de lo que se debe de guardar los discípulos. Punto número 1, versículo 1 al 3. Jesús dice que los hipócritas normalmente tratan de no dejarse en qué, descubrir. Hacen las cosas con un corazón que tiene malas intenciones, pero procuran presentarse de tal manera que la gente no alcanza a ver qué, las malas intenciones del corazón. Y tenemos el caso de Caín. Caín le invitó a su finca seguramente, pero lo que vemos en un momento dado del texto es que lo mató. Entonces, por fuera, venga, vamos, ya te invito, mi hermano, te quiero mucho, y por dentro es, usted me va a dar la oportunidad, y apenas se agache a mostrarle una plantica que le voy a mostrar, entonces ahí le doy con esta quijada, etcétera, etcétera. Bien, entonces estamos hablando del primer punto. ¿Alguien tomó nota? Si usted tomó nota, debió haber escrito más o menos es de lo que se deben de los que se deben de guardar. Y el texto al que estamos haciendo mención es que ellos no se van a dejar, dice Jesús, los hipócritas de esos días no van a dejar que los descubran. ¿Qué dice el versículo 2, Miguel? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saber. Entonces Jesús dice a quienes actúan así, les dice, ustedes se cubren mucho, tratan que no los descubran, pero llegará el momento como un acto divino que Dios mismo se encarga que otros se den cuenta. Porque el texto dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse,
ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, como todos subterráneamente, dice, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es decir, es como una persona que te trata muy bien, pero apenas le das la espalda, ¿te trata qué? Te trata mal. Y dice, los que viven en la hipocresía van a tratar en lo posible para que no se den cuenta de lo que estoy haciendo ni las motivaciones con lo que estoy haciendo. Pero el texto dice, llegará el momento en que el mismo Mesías, Jesús, se encargará de ¿qué? De que otros se den ¿qué? Que otros se den cuenta, ¿sí? Ahora, hablar esto en nuestro contexto tiene sentido, pero más sentido tiene en los días de Jesús, porque en los días de Jesús, si usted lee Lucas 11, 37 al 54, ellos eran ¿qué? Ellos eran de la religión de ¿qué? Del judaísmo. Ellos eran fariseos, pero ellos pertenecían al judaísmo. Y Jesús aquí dice, ellos como por fuera, como se ven. Según el versículo 43, ellos están de primero en el culto de la sinagoga. Ellos están siempre llegando temprano, pero en su corazón hay ¿qué? En su corazón dice hay maldad. Son como sepulcros, verso 43 y verso 44. Ahora, yo no estoy haciendo ese tipo de acusación, sino que lo está diciendo ¿quién? Es el Señor Jesús. Entonces viven el judaísmo correctamente, pero Jesús, el Mesías, dice que aunque encubren, tarde o temprano no van a quedar sin que se descubra. Y aún dice el verso 3, aún lo que hablas en la oscuridad se oirá. A mí me da un temor tan grande. Yo no sé si Jaime se acuerda del texto o alguno de ustedes, donde dice que cuando usted habla mal del rey, ¿cierto? Finalmente el rey llega a saberlo. Y usted, ¿y cómo supo? Imagine, entonces el rey le llama y ya, usted viene diciendo esto de mí, ¿y viene qué? Y viene el juicio. O sea que él lo hizo como a escondidas, subterráneamente, pero por alguna razón lo supo que el rey. Entonces eso lo que está diciendo es que tarde o temprano las personas que actúan de esa manera, tarde o temprano ellos van a hacer ¿qué? Van a recibir el trato, el juicio ¿qué? El juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Que otros sepan. Entonces, no, ¿cómo es que dice el texto? No hay ¿qué dice el verso 2? Que lo dice el Mesías, no Fabio, sino que dice el Mesías. ¿Qué dice? O sea, entonces la pregunta es, pastor, yo considero que no creo eso, es que se descubre, porque yo conozco gente que no se deja descubrir, que no queda al descubierto. Entonces simplemente le podemos decir, si Jesús dice en el verso 2 y 3 que van a hacer ¿qué? Que se va a conocer, es porque no ha pasado aún. Porque ese es el tiempo que Dios le da a la persona, ¿para qué? Para que se arrepienta. No es que el Señor Jesús, usted y yo, estamos haciendo algo sin arrepentimiento y damos la impresión que lo estamos haciendo bien, pero sin arrepentimiento, como el caso de Caín. Entonces, no es que Dios no tiene la razón, sino que es que Él da tiempo para que la persona que se arrepienta. Es que ¿qué interés tiene Jesús de que el que peque mismo su trato? Él da ¿qué? Él espera. Nunca, es decir, nunca es que la gente es muy viva, que viveza, sino que es que la Biblia explica es que Dios le da a uno esperita de qué, de que aquello que está haciendo con una mala intención, que uno se arrepiente. Hay un texto en Romanos 2,
4, que el hermano va a leer, es que dice que cuando se demora, ¿qué? Como el trato de nuestro Dios, no es que Dios usted lo pasó por la galleta y lo tiene acorralado, sino que simplemente usted está mal interpretando ¿qué? El tiempo que le está dando ¿para qué? Para el arrepentimiento. Léalo, hermano. Romanos 2:4. Sí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad seguía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que ignora, dice Pablo, por el Espíritu Santo? Lo que ignora una persona cuando está pecando y está haciendo las cosas y no lo descubre ni nadie se da cuenta, etcétera, etcétera, no es que él ha sido vivo, ha tenido mucha viveza, sino que simplemente la persona está ignorando que no es que lo ha pasado por la galleta, sino que la benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Tal vez si usted fuera a buscar la palabra benignidad, ¿qué es benignidad? Y uno dice, ¿benignidad es qué? Y después uno dice, paciencia, ¿y qué es paciencia? Y usted dice, longanimidad. Si usted busca esa información, lo que está hablando es que uno puede menospreciar la ¿qué? La benignidad de Dios. Entonces yo no la voy a definir ahora porque estoy hablando de los atributos de Dios. Pero lo que está diciendo es que cada vez que yo no tengo un corazón arrepentido y encubro mi vida, está hablando de quiénes, de los qué, de los de la hipocresía del texto de qué, de Lucas 12, está diciendo es porque el Señor es que es benigno, entonces es paciente y es longánime. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él te espera un poquitico más y te espera un poquitico más y más. Qué bonito eso, ¿cierto? O sea que el Señor no desespera. Voy a usar un lenguaje, Él que sabe todo, en un momento que uno haga algo y uno levanta la mano y lo ve, digamos, en términos pedagógicos, y lo ve, y de pronto él haga esto. ¿Eso es qué? Eso es benignidad, eso es paciencia, eso es longanimidad. Porque Dios siempre, siempre, siempre a una persona le da ¿qué? Oportunidades. No es que alguien llegue al infierno y dice, que Dios tan así, hombre, que Dios tan así, ¿no? ¿Cómo es que todavía pequé o no tuve un corazón arrepentido? Jaime, ¿y cómo fue que no me dio chancecito? Que no me dio chancecito. Y el Señor le dice, uy, pero chancecito, benignidad, paciencia y benignidad. Entonces hay gente que ignora que el hecho que no tenga un corazón arrepentido y no le ha pasado nada, eso no quiere decir que el Señor te está aceptando eso, sino que tiene que, te está guiando a qué? Al arrepentimiento. Punto número 2. Ya vimos el punto número 1, Jaime. Qué sencillez la de Jesús. Qué hermosura, ¿no? Amén. Uno debe fascinarse por el texto. A propósito, no he enseñado nada nuevo. No he traído una revelación. No he traído una inspiración, sino ahí está en el texto. Eso es. Vamos a la segunda parte. La segunda parte hay algunos que toman nota y es cuestión de cada uno, es el primero es de lo que se deben guardar. Lucas 12, 1 al 3. 2, de lo que ellos deben temer. Lucas 12, 4 al 7. Léalo, hermano. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temed. Ahora, él está hablando
no que los discípulos son ¿qué? Hipócritas, sino que se cuiden de ¿qué? De la hipocresía. Y entonces Él les dice a ellos, pero no tengan temor que los descubran. El versículo arriba. No tengan temor al final de que de pronto lo encubierto se dé cuenta, ¿cierto? Es decir, que los hipócritas, ¿cierto? Podían tener miedo de ¿qué? Que sean ¿qué? Descubiertos. ¿Qué es el temor del hipócrita? Que sea ¿qué? Descubierto. Y el Mesías, Jesús dice, eso sí debe tener temor, pero hay algo que ustedes deben tener en cuenta, que lo que realmente deberían temer, ¿sí? O sea, la multitud y los fariseos, entre ellos es perder el alma. ¿Qué belleza? Eso es lo que debían de temer. Porque al fin y al cabo, pues los descubren y todo, y entonces la persona puede solicito arrepentir. Pero Jesús dice, no, el temor que ustedes deben de tener no es que los descubran, sino que ustedes caigan al infierno. Léalo, hermano, el versículo de 4 al versículo 5. Mas os digo, amigo mío, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, les puede echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Como le está hablando a quiénes, a los discípulos, les dice, vea, las personas que no tienen un corazón arrepentido, personas que viven de esa manera, deben de entender que el temor que ellos, los fariseos, deberían de tener no es tanto que los descubran, sino que pierdan ¿qué? Que pierdan su alma. Eso es lo que dice el versículo. Dice, ¿echar en dónde? En el infierno. Aquí aparece un texto de echar en el infierno, porque hay gente que dice que infierno no aparece en la Biblia, pero no soy yo el que digo infierno, porque eso suena muy pedante. Pero el que dice echar en el infierno es ¿quién? Es el Mesías. Y si alguien sabe que existe el infierno, entonces Jesús dice, no tengan tanto miedo que los descubran. Claro que les debe dar temor, pero tengan temor de que de pronto, si siguen viviendo sin arrepentimiento, le dice a los discípulos, el temor que debían de tener los hipócritas no es tanto que lo descubran, sino que sean ¿qué? Echados en el infierno. La hipocresía en el contexto de Jesús es que los religiosos hacían cosas buenas con malas intenciones, ¿sí? Que tarde o temprano el Mesías mismo en su momento no los dejará así, sino que lo oculto de su corazón ha de saberse. Entonces lo que vemos haciendo aquí, dice Jesús, es que hacen, entre comillas, lo bueno, pero con un corazón ¿qué? Malintencionado. ¿Cuál fue la ilustración que usamos desde el Antiguo Testamento? ¿La ilustración de quién? La ilustración de Caín, Mire el versículo 2, que lo acabamos de leer, no lo vamos a leer, pero lo acabamos de leer. El verso 2 dice que, y 3 dice que aún el Mesías hace que la falta de arrepentimiento lo lleve a un juicio, que muchos más lo sepan y que se haga público. Pero eso no debería de ser finalmente lo que debe darles temor, sino que es lo que les debe dar temor, es ser echado en el infierno. Ahora, cuando algo se vuelve público, ¿sabe por qué? Es porque el Mesías ha venido esperando que se arrepientan y la persona se mantiene en su obstinación y el golpe será más desastroso. Es decir, cuando uno no se ha arrepentido y nadie lo ha descubierto, es porque Dios nos guía en el punto número 1, ¿qué? Al arrepentimiento. Pero cuando ya sabe
sale a nivel público, es porque Dios hizo lo que estuvo que a su alcance y la persona que se obstinó. Entonces él usa ese juicio para ver si de pronto procede que al arrepentimiento. Pero en el punto, en la segunda parte, lo que está diciendo Jesús es, a pesar de lo anterior, el Mesías dice que realmente, en esta segunda parte de Lucas 12, 4 al 7, lo que debe temer es perder el alma. Eso es lo que dice. Jesús les dice a los discípulos que lo que deben de temer los que viven en la hipocresía es que pierdan el alma. Entonces les dice, ustedes guárdense de pronto en sus vidas de ese tipo de vida, porque obviamente cuando los descubran les va a doler, pero lo esencial es que se pueden ver precipitadamente a exponer sus almas. Entonces, lo que deben de temer es precisamente ¿a qué? Los que no se arrepienten, ¿a qué? A que pierdan ¿qué? Su alma. Porque dígame que una persona le pasa algo bien horrible y lo descubren, etcétera, pero se muere y se va para el cielo. Pues eso queda, llamémoslo así, como podríamos decir, ay, no queda como tan trágico, ¿cierto? No queda como tan trágico, es trágico, sí, pero no queda tan trágico. Pero Jesús lo que está diciendo es temer, le dice a sus discípulos, tengan ustedes temor de que si ustedes llegaran a vivir como ellos, entonces ustedes se exponen que al morir. Ahora, hay algo que usted no ve en el texto rápidamente, pero en la medida que usted mira, hay una palabra en el verso 5, vamos a ver si la ve, una palabra hermosa, no es el infierno aquí. Lee el 5 y si alguien, bueno, Jaime, yo tomé una decisión, ya, entonces, que no, como estoy perdiendo un poco la memoria, tomé la decisión de no hacer preguntas y no dirigirme a nadie, entonces no voy a violar mis normas. Pero mire un momentico y no voy a preguntar, léalo hermano. Pero enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Le voy a animar a que mire, además que usted lo vio, téngalo ahí para usted, no voy a preguntar, pero el texto dice, temed aquel que después de haber ¿qué? Quitado la vida. O sea, ¿quién puede quitar la vida? El Mesías. Eso es una autoridad grandiosa. El Mesías dice, en el momento que usted está viviendo así, yo le puedo ¿qué? Quitar la vida. Entonces, cuando no hemos vivido en arrepentimiento y no nos ha quitado la vida, eso es parte de la benignidad, paciencia y longanimidad. Pero la verdad es que el que tiene el poder, note lo que dice el texto, es teme aquel que después de haber ¿qué? De haber quitado la vida. Eso suena como muy aterrador. Una persona que vive sin arrepentimiento, en un momento dado Dios dice, a este yo ya no voy a seguir con él y le quito ¿qué? Y le quito la vida y lo echo al infierno. ¿Quién puede decir alguna cosa? Jaime, cuando a uno le avisan que alguien murió, ¿cómo reacciona la gente? Murió, no puede hacer nada. Murió muy joven, murió adulto, murió a cierta edad y murió. A veces el hombre es muy pedante. Jaime, no sé si alguna vez tú viste un video de un señor que infló su boca a hablar mal de Israel. Sí, señor. Y según el video parece que es cierto, yo no tengo ninguna seguridad, el tipo le cayó como un infarto, ¿cierto? Entonces, como hay gente que en plazas públicas levantan la voz hacha para que todo el mundo escuche y diga, en este momento Israel no vale nada, son un genocida, el presidente, y a partir de mañana, digo yo, tan atrevido uno a hablar mal del pueblo de Dios, porque tocar a Israel es tocar los ojos del Señor.
y Dios puede en su soberanía, ¿cierto? En un momento de esos, Él puede actuar soberanamente. Hubo un presidente en Sudamérica que maldijo a Israel en sus entrañas y ahí le apareció un cáncer y duró poco. Entonces el hombre a veces es muy atrevido, cree que Dios no lo puede tocar, que Dios es alguien que no tiene ningún poder, pero el texto dice que Él tiene poder ¿para qué? Para quitar la vida y echar ¿qué? En el infierno, como también Él tiene el poder para quitarle la vida a una persona y llevársela para el cielo. Eso yo no lo entiendo. Jaime de pronto conoció a una niña de nuestra comunidad, lo voy a decir como un ejemplo, una ilustración, tírelo al piso, no vale nada. Después de que termine, no, eso no da más poder ni nada. Los testimonios se pueden escuchar, pero no son ejemplos, en el sentido de que nosotros podemos guiarnos por los testimonios de la gente. Uno nunca se guía por los testimonios de la gente, uno se guía ¿por qué? Por la palabra. Pero esta niña tenía más o menos unos 20, 21 años en la iglesia en Villahermosa, con un testimonio, Jaime, de esos que gusta a la gente, que conmovía a los jóvenes realmente. Y la niña estaba estudiando en una universidad prestante de la ciudad y era una muy buena muchacha. Y de un momento a otro, en menos de 6 meses, quedó con un cáncer, leucemia. Y pudimos ir al final de sus vidas y la niña ya estaba como los que tienen cáncer que se desfiguran y quedan como pareciditos. No sé si ustedes se han dado cuenta dentro de lo que tiene que ver con eso. Y recuerdo que estábamos ahí conversando con ella y ella le decía a todo el que iba entrando, dice, si hermano pastor, le quiero dar una buena noticia. Y ahí está el papá y la mamá. Tiene una buena noticia. El Señor se nos adelantó y ya Él me va a llevar para estar con Él. Y murió. Dios quiso tenerla ¿qué? Con Él. Así es el Señor. Pregunta, ¿y por qué? No. ¿Por qué no? Porque es que Él es ¿qué? Él es soberano. Entonces, Jaime, voy a usar un lenguaje. Si gente con muy buen testimonio Dios quiere quitarla de la vida, ¿cuánto más podría hacerlo con los no arrepentidos? Y Él es tan bueno que muchas veces le da más oportunidades al no arrepentido que al que está arrepentido. Eso es una cosa que uno realmente se puede decir, que uno tiene que humillarse delante la presencia del Señor. El Mesías nos sorprende. Nos sorprende porque dice que le tenga miedo ¿a quién? Dice, ¿temed a quién? Verso 5. ¿Temed a quién? Entonces Jesús salta del temor a la muerte, téngame temor ¿a quién? A mí. Téngame temor a mí porque yo quito la vida y yo echo a la gente al infierno. Téngame temor, porque el texto dice, lee otra vez. Pero te enseñaré a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida. Entonces el texto lo que está diciendo es, el Mesías nos sorprende, dice, hablando del mismo. Tengan temor de mí. Temed que aquel que tiene poder, y se refiere ¿a quién? A él mismo. O sea que uno no vive arrepentido y Jesús se acerca y le dice, ¿sabe a quién le debes de tener temor? A mí. Porque yo te quito la vida si quiero, o te la doy, o te la prolongo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este temed es como Él directamente dice, temed ¿qué? Temedme a mí. Y Él sigue hablando del poder. Lo que sigue es algo extraordinario. Él está hablándole ¿a quién? ¿A quién? A los discípulos. Y cuando dice, Él puede quitar la vida y echarlo al infierno,
Para mí una de las más grandes definiciones del infierno, porque la gente dice que allá se va a sufrir mucho, etcétera, etcétera. Eso, Jaime, no está aquí en la mente de nosotros, porque a veces el sufrimiento de nosotros es casi baladí, no tienen voz. Pero voy a usar una palabra basados en textos del salmista. Es tal vez lo peor del infierno. Esto lo digo yo, pero hay que más. ¿Qué sería lo peor del infierno? Jaime quiere contesta, nadie más contesta. Yo no le pregunto a nadie más. ¿Qué sería lo más horrible del infierno? Creo que sentirse sin ninguna esperanza de la fe. Eso es. Yo me puse de acuerdo. Jaime, ¿cuánto te di para que respondieras? Me dañó el milagrito. No, pero es cierto que no nos pusimos de acuerdo, Jaime. No, sino que simplemente lo que estoy diciendo, Jaime, ¿de qué estoy hablando, Jaime? Dice, me perdió. ¿Cuál sería la acción? Así. Es lo que dice el Salmo 115. Dice, es la soledad. Por asuntos de mi salud, yo estuve, Jaime, voy a usar pues uno no puede chicanear, pero estuve en el Poblado, en un salón, con una cama impresionante, con todos los aparatos listos, y era monitoreado, así se dice, en la parte de atrás por gente experta, pues obviamente que habían más, y lo que necesitaba en esa pieza. Y yo estuve despierto, no fui capaz de dormir, una cama hermosa, un ambiente tenue muy hermoso. Y yo decía, si este fuera el infierno, esto sería una cosa muy terrible. La soledad. La soledad. Ser olvidado por Dios, por favor. Si a uno le olvida un ser humano y uno le quiere, ahora imagínense el olvido de Dios. Y hay una palabra aquí en el texto revelador, lea el versículo 6 y 7, léalo, hermano. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos juntados. No temáis, pues más vale vosotros que los pajarillos. Los hombres que no se han arrepentido serán ¿qué? Olvidados. Y él le habla a los discípulos y les dice, ustedes nunca serán olvidados por Dios. Dios nunca los ha olvidado. Cuando uno está en la vida sentimental, ¿qué es lo que uno de pronto anhela, Jaime? En forma muy egoísta, que ella esté pensando en mí. Ay, se estará pensando en mí. Y eso como que lo cierto. Imagínese usted que lo que está diciendo, que no me olvides, saber que usted está en el corazón de Dios y que Dios no lo ha olvidado y que todos los días lo recuerda. Jaime, yo en mi experiencia tengo 3 hijos y tengo 5 nietos y tan raro, Jaime, yo me acuerdo de ellos todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo, que soy un humano. Ahora imagínense, Dios que es perfecto, Dios dice, ay, Geraldine, ay, Juan Pablo, ay, Jaime, ay, Solecito, ay, cómo los amo. Si nosotros que somos humanos no olvidamos. Y mire la ilustración que hace para enseñarnos eso, porque es que nosotros somos muy tapaditos. ¿Y cuál es lo que él nos presenta como una primera ilustración? ¿Sí? Es del mundo animal. ¿Y habla de qué? Lee el versículo 6, ¿de qué? De 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Jesús dice, yo no me he olvidado de los pajarillos más baratos, de esos que venden, que dan como 40 por 2 centavos, pues es como para explicar eso, ¿cierto? Del mundo animal y no los ha olvidado, ¿cierto? No los ha ¿qué? No los ha olvidado. Eso es maravilloso. Sí, eso es maravilloso. ¿Y cuál es la segunda ilustración? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos juntados.
una segunda ¿qué? Ilustración. Que Él no nos ¿qué? No nos ha olvidado. Yo cojo un cabello, cualquiera de estos aquí, yo le digo, Señor, ¿qué número es? Él dice, el 876. No lo vayan a hacer en chance. El 876. Y entonces yo le digo, ¿en serio? Y es el 876. Y en este momento el 876. Pero realmente ese es el 3520. Si hablamos de que has mudado de pelo, este que tienes está, pero antes era esto. Dice, Señor, y usted no me ha olvidado a mí, es que yo no olvido de usted ni sus propios cabellos. Ve qué bonito. Mientras otra persona está ¿qué? Le quitó la vida y está echado ¿qué? En el infierno de los que no se arrepintieron. Él se olvidará más fácilmente de la muerte o accidente de un pajarillo de poco costo, mas sin embargo dice el Mesías que ni de ello se ha ¿qué? Olvidado. Y esta segunda ilustración es que nuestro valor es tal que aún Él tiene ¿qué? Control de nuestros cabellos, que todos están contados. Y termino con el tercero. Jaime, lo logré. Lo logré. Y la tercera parte es del 8 al 12, lee. Os digo que todo aquel que me confesará delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negaré delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando lo traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que os va a decir. Ahora Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Dígales hipócritas a esa gente, dígales hipocresía, no. ¿Qué dice Jesús a los discípulos? Y ese es el tercer punto, si ustedes están tomando nota, de lo que deben confesar. O sea, de lo que deben de qué? De anunciar. Usted como discípulo, ¿qué es su tarea? No es criticar a alguien diciéndole, usted es hipócrita, usted es un falso, qué cosa tan horrible. Sino ¿qué? ¿Anunciarle qué? Anunciarle el Evangelio. Qué interesante. Anunciar el Evangelio, dice quién? Jesús. Anúnciele el Evangelio. Su tarea nunca es ponerlo como hipócrita, sino anúnciele ¿qué? El Evangelio. Y dice algo tan elemental y tan profundo, que si ustedes me confiesan, lee, hermano, el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesará delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cuando habla de los ángeles de Dios se refiere a Dios mismo, porque eso es un hebraísmo. Es que los hebreos tenían a veces mucha reverencia, pero mal usada sobre Dios. Entonces usaban términos como los ángeles de Dios. Entonces, si ustedes me confiesan, lo sabrá ¿qué? El cielo, en vez de decir, como es un hebraísmo, es Dios. Los ángeles dice que los ángeles de quién? De Dios. Entonces, cuando usted y yo anunciamos el Evangelio, los ángeles de Dios están dispuestos a las órdenes de quién? De Dios. Como quien dice, señora, ya está predicando el hermano fulano de tal. Aquí estamos. ¿Qué podemos hacer? Los ángeles, ¿qué? El cielo se dispone, ¿qué? A obrar. O sea, cuando usted predica el Evangelio, usted no sabe lo que ocurrirá. Jaime, tan bonito el que se atrevió a hablarte a ti del Evangelio. Tan bonito. Tan bonito el que se atrevió a hablarle. No, Jairo. Tan bonito la persona que le habla a usted del Evangelio. ¿No le parece como algo muy bonito? Pues, y piense en usted, el que le habló del Evangelio, hermano, y tan bonito, pero no me responde, sino solo señalo, pero ahí no. Habló del Evangelio. A veces hay que tener gratitud, hombre, ¿sí o no? Por lo menos una oracioncita que me habló, ¿qué? Me habló del Evangelio. Y si ustedes no me confiesan, no me hablan del Evangelio,
a los que no se han arrepentido, también el cielo lo sabrá. ¿Y qué dice el 9? Estoy terminando. Mas a quien me negaré delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Usted, si no le habla a una persona del Evangelio, no espere nada de ella. ¿Por qué? Porque si usted no confiesa, no anuncia el Evangelio, también el cielo lo que lo sabrá. Y los ángeles no tendrán ninguna alerta ni disposición de esperar ninguna ninguna orden de Dios. Entonces, si usted le predica a alguien, algo puede pasar en la persona. Uno no sabe qué, pero puede pasar. Daríamos tantos testimonios, Jaime, de las personas que le hemos hablado del Evangelio y algunos han escuchado. Y lo que el Señor ha hecho. Y después ve lo que Jesús ha hecho. Pero si nosotros no le predicamos a las personas, no esperemos nada. Es como habíamos dicho, Jaime. Y gracias a Dios que hemos sido muy reiterativos. No soy yo el que lo hago, es algo que hace el pastor. No hagan reuniones donde no haya palabra de Dios. Porque eso se convierte en un club social. Entonces, las personas, para poder tener fe, tienen que haber oído la palabra de Dios. Entonces salen muy contentos, muy alegres, muy bien comiditos, pero sin nada nada de fe. Siempre hay que predicar el Evangelio. A veces usted dice, ay, que fulana, ay, que sultano, ay, que perano, y hasta ora, y ora, y ora, y ora, y es con un deseo, Miguel, y no le habla de del Evangelio. Si quiere que Dios haga algo en la persona, preséntele el Evangelio. Ya estoy terminando. Hemos llegado a Lucas 12, 10, 11 y 12. No lo voy a leer por el tiempo, ¿sí? No lo voy a explicar profundamente por el tiempo, ¿sí? Porque tendría que hablar acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es un tema largo, doctrinal y en serio. Eso no puede enseñar en una hora. Pero lo que sí hay es una precisión del Mesías, ¿sí? Es que los discípulos, dice el texto, que en el versículo 10, que las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, usted se puede abstener de hablarles del Evangelio. ¿Sí entienden eso? Eso es lo que es el versículo 10. O sea que hay personas que blasfeman contra el Espíritu Santo. Entonces yo me guardo de anunciarle el Evangelio. Porque cada vez que lo va a hablar del Evangelio me empieza a hablar pestes del Espíritu Santo, que el Espíritu de nada, entonces yo ya le hablé del Evangelio. Entonces la precisión es que quienes hablen contra el Espíritu Santo, absténgase de anunciar el Evangelio. Por los años que he estado en el ministerio, hay personas dentro de la iglesia, que no las voy a juzgar, Jaime, no me aceptan una charla, quiere que conversemos. No, ¿qué me vas a hablar vos a mí? Entonces yo ya ¿qué hago yo? Guardo silencio. Hay personas en su familia que le dicen, ya, ¿qué me vas a hablar vos ya a mí? Y te tratan mal y hablan mal del Espíritu Santo. Entonces, lo que Jesús precisa es, ¿entonces qué? ¿Qué es lo que dice? Es, absténganse de ¿qué? Del Evangelio. Eso lo dice el versículo 10. Y termino diciendo que el Mesías aclara que es solamente en el caso que la gente blasfema contra el Espíritu Santo. Pero si fuese otro pecado contra el Señor, hábleles del Evangelio. ¿Sí me entiendes? Porque hay gente que vive en pecado, pero se deja por lo menos se deja hablar, ¿sí? Además el Evangelio ha de ¿qué? De llevarlo y confesarlo, según el versículo 11, a las sinagogas, o sea, al que sea de cualquier religión, a las autoridades, a los magistrados. Es decir, no se amilanen de hablarle del Evangelio a aquellos que parecen ser que son intocables, el doctor, el político, el yo no sé qué, etcétera, etcétera. No se preocupen. Es que yo qué le voy a hablar a ese doctor que es tan preparado. No se preocupe. Dice, anuncie el Evangelio, que cuando lo vaya a hacer, el Espíritu Santo le va a dar ¿qué?
la sabiduría esencial para hacerlo. Muchas veces uno dice, ¿y yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? Y no le dice. Pero atrévase a anunciarle el Evangelio y usted notará cómo viene una sabiduría de ¿qué? De Dios y le presenta el Evangelio. Termino con una pequeña nota que escuché hace muchos años ahí. Él era un pastor, cuando habló, este testimonio no sirve para nada, tírelo a la basura, pero él dice que él estaba, Jaime ya me lo he escuchado, él estuvo en unas especializaciones, él es un hombre economista y pertenecía a los 4 sabios que tenía Belisario Betancur. Él era uno de los 4 sabios en economía. Y él estaba en un campo de especialización y dentro de la especialización había un pastor que estaba también haciendo la especialización. Y un día cualquiera determinó la especialización y se encontraron. Y juntos, y amigos pues de muchos años y todas las cuestiones. Y él le dijo al pastor, Dios lo bendiga. Y, ¿cómo así que Dios lo bendiga? Y le dijo, usted estuvo conmigo estudiando en la especialización y nunca me habló del Evangelio. ¿Sabe? Uno de los muchachos de mis empleados que maneja lo que llamamos nosotros la correspondencia, me habló del Evangelio. Y Jesús me atrapó y me convertí al Señor. Por eso predique el Evangelio para que usted sea ¿qué? Sorprendido. Hermano, ¿cuál canción? Cualquiera. ¿Qué canciones hay? No. Esta enseñanza no la volveré a enseñar aquí nunca más. Porque, Jaime, porque es un tema cada 8 días.